Hace más de 100 años, Freud descubrió que nuestra forma de actuar está regida por fuerzas que operan fuera de nuestra conciencia. Es decir, que tenemos pensamientos y emociones que no sabemos que existen porque están en nuestro inconsciente. A día de hoy, la neurociencia le ha dado la razón, afirmando que nuestra forma de percibir la realidad y, por lo tanto, de actuar, se ve afectada por todo aquello que está en la región inconsciente de nuestra mente. Después de este rollo teórico, vamos a por algo un poquito más práctico. Un día, una amiga me dijo: «Los hombres tienen miedo al compromiso». Y yo me extrañé, porque había estado ya en varias relaciones con hombres a quienes no les había dado ningún tipo de apuro comprometerse. Más adelante, otra amiga me dijo: «Los hombres son todos infieles». Y esto a mí me rechinó, porque no era lo que había experimentado, al menos que yo sepa. Más adelante, un amigo mío me dijo: «Oye, Silvia, las mujeres siempre estáis con hombres que os tratan mal. Y a los buenos no nos hacéis ni puñetero caso». A ver, no te digo yo que no haya mujeres que no se sientan atraídas por el malote de turno, pero también somos muchas las que estamos en relaciones sanas y recíprocas con hombres que nos tratan maravillosamente bien. Me pregunté qué era lo que generaba diferencias tan notables entre nosotros para que tuviéramos opiniones tan diferentes sobre las relaciones de pareja. Después de varios años trabajando como psicóloga del amor, creo que por fin empiezo a entenderlo. Y lo que he visto en consulta tiene mucho que ver con la relación entre el inconsciente y la conducta de la que hablábamos. Voy a desarrollarte mi observación sobre este tema. El cerebro va almacenando información desde el día en que nacemos. Me gusta el color azul, odio la piña, mi madre se llama Carolina. Esta información nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y no me voy a pedir la pizza hawaiana porque no me gusta la piña y porque soy una persona normal. Hay información que hemos almacenado de forma consciente y a la que podemos acceder sin ningún tipo de problema, como los ejemplos que acabamos de ver. Pero gran parte de la información que tenemos dentro es inconsciente. Es decir, está ahí, pero no se ve a simple vista. Es como si estuviera en una carpeta oculta de nuestro ordenador. Entonces, muchas veces tomamos decisiones basándonos en la información que tenemos en esa carpeta oculta. Son las decisiones inconscientes. Un día, cuando yo tenía 6 años, me fui con mi madre y una amiga al supermercado. Mientras mi madre compraba, mi amiga y yo nos escabullimos y terminamos en el pasillo de los dulces, donde había unos caramelos a granel que tenían muy buena pinta. Decidimos coger un puñadito cada una y guardárnoslos en nuestra mochila. Salimos del supermercado y estábamos contentísimas comparando nuestros botines, como si acabáramos de atracar un barco pirata. Entonces decidimos que teníamos que comernos un caramelo, así que empezamos a desenvolverlo, con tan mala fortuna que mi madre, que es un lince, se giró y me dijo: «Oye, Silvia, ¿y este caramelo de dónde lo has sacado?». Supongo que intenté inventarme algo, pero mi cerebro de 6 años no me carburaba muy bien, así que me pilló de pleno. Lo que hizo mi madre fue lo siguiente. Me obligó a volver al supermercado a buscar a la cajera que nos había atendido, a decirle que había robado, devolverle toda la mercancía y pedirle perdón. Yo era una niña extremadamente tímida, así que seguramente ese fue el momento más avergonzante de mi vida. Vamos ahora unos añitos más adelante, cuando tenía como 14, 15 años. Estaba en una tienda de chucherías con mis amigas y teníamos un plan estupendo, que era comprar cada una las chuches que quisiéramos y guardarnos en el bolsillo las más caras, o sea, lo que viene siendo robar.
Cuando me dispuse a coger un caramelo y guardármelo, bueno, este ya no era un caramelo, yo creo que era algo más gordo, pues me pasó algo súper raro. Mi corazón empezó a desbocarse y a palpitar con fuerza. Sentí como unos sudores fríos y me pitaban hasta los oídos. No fui capaz de robar. Mi cerebro había tomado una decisión inconsciente. Yo no recordaba la escena de los caramelos de cuando tenía 6 años, pero mi mente había almacenado esa información y me había llevado a tomar la decisión inconsciente de no robar. A día de hoy me parece mal robar, pero ahora ya de forma consciente. Así que mi consciente y mi inconsciente están alineados. Pero ¿qué pasa cuando tu consciente va hacia un lado y tu inconsciente va hacia otro? Porque hay una información que no se ha procesado bien en su momento. Quizás porque has vivido una experiencia que no has sabido comprender, que te ha generado un impacto emocional fuerte, como me pasó a mí con lo de los caramelos, o que no se ha acabado de cerrar. Entonces, es como si el cerebro intentara buscar una clausura metiéndote en situaciones parecidas para ver si podías resolver ese problema. Es como si estuvieras en un videojuego y no pudieras avanzar hasta que no te pasaras la pantalla. Vamos a ver esto con un ejemplo real. Mari Carmen llegó a mi consulta diciéndome que llevaba 3 años repitiendo la misma historia. Empezaba a conocer a un hombre, se gustaban, empezaban a salir, pero llegaba un momento en que el Señor le decía que no quería una relación. ¿Qué hacía Mari Carmen? Porque ella sí que quería una relación. Bueno, pues se quedaba a ver si el hombre cambiaba de opinión en algún momento. Esto en las películas funciona súper bien y al final cambian de opinión, pero en la vida real ya te digo yo que no. Total, que eso se rompía en algún momento y al cabo de un tiempo llegaba otro hombre que le ofrecía exactamente lo mismo, una no relación. Entonces Mari Carmen saldrá corriendo porque ya sabe lo que pasa, ¿no? Bueno, eso sería lo lógico, que su cerebro hubiera utilizado la información que tenía sobre su relación anterior para tomar una decisión diferente. Pero Mari Carmen se vuelve a quedar. A ver si esta vez ocurre el milagro y el hombre la conoce más y se enamora y quiere estar con ella para siempre. Y así con 4 hombres diferentes. ¿Qué le pasa a Mari Carmen? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza? ¿Tiene un problema de memoria? No, está reproduciendo un patrón. Cuando nos metemos una y otra vez en la misma situación y tomamos las mismas decisiones que no nos llevan donde queremos ir, decimos que estamos reproduciendo un patrón. Es como si nuestro cerebro se hubiera quedado encallado en esa pantalla del videojuego y no nos la pudiéramos pasar. Entonces, nosotros pensamos que es cosa de nuestra intuición que nos estamos dejando guiar o que es el destino que nos está poniendo a esas personas delante. Pero en realidad es nuestro inconsciente que nos lleva a tomar este tipo de decisiones. Cuando Mari Carmen llegó a mi consulta y me contó esto, yo me pregunté cómo podía ser que una mujer tan inteligente como ella estuviera metida dentro de un patrón tan claro y no se diera cuenta. Así que le pregunté un poquito por su infancia y su vida familiar. Y lo que me dijo fue muy revelador. Pues mira, Silvia, la verdad es que yo siempre me sentí un poco sola cuando era niña. Mis padres me lo dieron todo a nivel económico, pero a nivel emocional nunca estuvieron para mí. Cuando yo lloraba porque me sentía mal, ellos me decían que era una exagerada. Nunca acudieron a mis funciones escolares. Y a veces tenía que volver a mi casa con los padres de mi vecina porque se olvidaban de recogerme. Mari Carmen había tenido unos padres muy poco presentes a nivel emocional y poco comprometidos con todo aquello que fuera más allá de su educación básica y de ponerle un plato caliente en la mesa. Como consecuencia, cuando había llegado a la edad adulta, había reproducido este patrón eligiendo a hombres que no se querían comprometer con ella. Es como si su cerebro estuviera intentando reescribir el final de su historia familiar, pensando que si uno de esos hombres la elegía,
por fin podría pasarse esa pantalla del videojuego y avanzar. Ella no era consciente de por qué estaba metiéndose una y otra vez en esa historia. A veces, la forma que tiene nuestro cerebro de procesar lo que nos ha ocurrido no es la óptima. Vamos a seguir ilustrando esto con la historia de Ana. Ana llegó a mi consulta muy enfadada. Me dijo que estaba hasta las narices de los hombres, porque son todos unos guarros. Esas son sus palabras y no las mías, ¿eh? Le pregunté que qué había pasado y me contó que es que siempre se metía en la misma historia, que conocía a un hombre, se montaba unas fantasías preciosas, pero llegaba un momento en que se daba cuenta de que tenía novia. Si no tenía novia, de repente aparecía la ex como si se la hubiera conjurado y el hombre empezaba a liarse la cabeza, ya no sabía si quería volver con la ex o quería continuar conociendo a Ana. Y cuando no había novios o exnovios a la vista, resulta que el chaval estaba conociendo a varias mujeres a la vez. ¿Ves el patrón? Siempre había una tercera persona en la ecuación. Le pregunté un poquito por su vida familiar y su infancia, a ver qué sacábamos, y hubo una cosa que me dijo que me llamó la atención. No se llevaba demasiado bien con su hermana mayor. Por lo visto, llevaban toda la vida compitiendo. Sus padres las comparaban constantemente y Ana siempre salía mal parada. Mira cómo tu hermana se ha sacado el curso a la primera. Oye, deberías encontrar un trabajo fijo como tu hermana, que es funcionaria. Ana, ¿por qué no dejas de viajar tanto y sientas la cabeza como tu hermana, que tiene ya marido e hijos? Ana había vivido siempre bajo la sombra de su hermana, siempre siendo comparada y siempre perdiendo la partida. Así que su cerebro, que se había acostumbrado a competir y a perder, reproducía esa situación en el terreno del amor, metiéndola en historias que la llevaban a competir con otras mujeres. Es como si estuviera intentando reescribir el pasado y eligiera a hombres que la metían en ese tipo de competición a ver si por fin ganaba alguna. Vamos ahora a acabar con una historia final, que es la de Lucía. Lucía había tenido una infancia complicada. Su padre se largó cuando ella era muy pequeña y su madre se sumió en una depresión. Ella tuvo que cuidar de sus dos hermanas pequeñas. Se convirtió en una niña hiperresponsable que asumía cargas que no le tocaban por edad. Aprendió a cocinar a los 10 años y tuvo que hacerle de madre tanto a sus hermanas como a su propia madre. Cuando llegó a la edad adulta, reprodució un patrón muy claro, el de salvadora. ¿Te suena ese patrón? Ella elegía siempre a hombres que tenían una carga enorme de problemas familiares, económicos, de adicciones, psicológicos, de salud, y ella siempre ejercía el mismo rol, el de psicóloga, cuidadora y madre. Su cerebro se había enganchado a ese papel que había tenido que asumir de pequeña, buscándole a hombres a quienes arreglarle la vida, como si pensara que si conseguía solucionarle los problemas a uno, reescribiría el final de su historia familiar. Cuando nos metemos en ese tipo de situaciones que se repiten una y otra vez, es muy fácil que generalicemos, es decir, que agrupemos nuestras experiencias y lleguemos a conclusiones como las de nuestras protagonistas. Los hombres no se comprometen, los hombres juegan a varias bandas, los hombres buscan a mujeres que les hagan de madre. A veces podemos pensar que eso es a causa de la mala suerte o de la casualidad. O si eres un poquito más espiritual, quizás pensarás que es un mandato de Dios o que es el universo que está conspirando contra ti. Como si hubiera alguien ahí arriba encargado de lanzarte siempre al mismo chaval, pero cambiándole el nombre. La realidad es mucho más sencilla. Tienes un patrón. No es un ente cósmico que conspira contra ti, ni el mercado está fatal, ni te ha mirado un tuerto. Tienes un patrón y tienes que romperlo. ¿Cómo? Pues primero tienes que identificar que estás todo el rato repitiendo la misma historia. O sea,
que vives la misma película, pero cambiando el elenco. Una vez te das cuenta de que tienes un patrón, evita culpar a todo el mundo mundial y mira hacia adentro. Pregúntate si esa historia te resulta familiar, si ya la has vivido alguna vez. Cuando te des cuenta de esto, por cierto, los patrones no siempre tienen que venir de la historia familiar o de la infancia, pero la mayoría sí. Una vez te das cuenta de esto, lo que toca es entender qué es lo que está intentando hacer tu cerebro, o sea, cuál es el final que te está empujando a reescribir. Nuestras protagonistas tenían 3 cosas que les pasaba. A Mari Carmen quería encontrar el compromiso emocional de sus padres. Ana buscaba ganar una competición con su hermana y Lucía quería arreglar los problemas de su familia. Una vez te des cuenta de lo que tu cerebro te empuja a reescribir, es importante que hagas las paces con tu experiencia. Eso significa que entiendas que has tenido una serie de vivencias que te han llevado a desarrollar un patrón, pero que si sigues repitiendo una y otra vez lo mismo, entonces no vas a poder avanzar. Cuando haces todo este trabajo, te das cuenta de que romper el patrón es mucho más sencillo, porque la próxima vez que te metas en una situación que te resulte extrañamente familiar, vas a saber decir, no gracias, esta mierda yo no me la vuelvo a comer. Y te darás cuenta cuando hagas eso que empiezas a conocer a gente nueva que te lleva a vivir experiencias diferentes. Tu pasado no se puede cambiar, pero tienes el poder absoluto de elegir un futuro que te haga feliz tomando decisiones conscientes que te lleven donde tú quieres ir. Y es que romper tus patrones significa escribir un futuro mucho más libre y feliz. Muchas gracias.